Hola mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes, que el Espíritu Santo, el Espíritu de la paz, el Espíritu de la vida, el Espíritu de la misericordia, la compasión, el Espíritu del perdón, venga sobre todos los que participan de esta transmisión, sea ahora o después, en cualquier momento, en cualquier día, en el momento, en la noche, en cualquier día, estará disponible para aquellos que tienen oídos para oír la palabra de Dios. Bien, aún hablando sobre el arrepentimiento, nosotros nos gustaría de meditar con ustedes sobre la palabra que Jesús dice y que es medio, digamos así, distorsionada por los incrédulos. Cuando Jesús dice, id, por eso aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque yo no vine para llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué es que Jesús habló, yo quiero misericordia, aprended lo que significa misericordia y no sacrificio? Eh, si las personas leyesen este texto y se enfocasen apenas en estas palabras, ellos van a decir, yo no tengo que hacer sacrificios, yo no tengo que hacer sacrificios, como si no precisase sacrificarse para arrepentirse. No hay lugar. ¿Cómo es que una persona se va a arrepentir sin sacrificar? Entonces es preciso que usted entienda el texto. ¿Por qué Jesús habló esto? El texto allí usted puede leer bien despacio, buscando entender en Mateo capítulo 9, y el versículo 10, que dice así, y sucedió que estando él, refiriéndose a Jesús, sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y los fariseos, los religiosos fariseos, los hipócritas, como cuando se habla de fariseo, es una secta separada de los judíos, pero uno entiende que aquí se está refiriendo a los judíos hipócritas, a los hipócritas. Y los hipócritas, fariseos, que yo entiendo, viendo esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Publicanos, recaudadores de impuestos, eran los que cobraban los impuestos que eran odiados, judíos, odiados por los judíos. Entonces él habla. ¿Por qué? Es que sus discípulos le dijeron a sus discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los odiados publicanos, los enemigos del pueblo de Israel? Porque cobraban impuestos para César, para Roma. ¿Por qué? Él come con publicanos y pecadores. Jesús, por eso, oyendo al oír esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico,
sino los que están enfermos. Entonces él continúa diciendo, mas id y aprended, lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Es claro, obvio, que cuando la persona lee así de una forma rápida o sin meditar, sin buscar entender o aprender, Jesús dice aprendé, que significa misericordia quiero y no sacrificio. Cuando la persona lee así rápido, ella siente esa voz satánica y dice, ve, usted no necesita sacrificar. Pero, ¿cómo usted va a ser bautizado en las aguas sin arrepentirse? Y para arrepentirse, uno tiene que sacrificar su voluntad. Uno tiene que sacrificar su mundo, sus deseos, sus voluntades, codicias, sus vanidades, en fin, dejar de lado lo que este mundo ofrece para recibir lo que Dios ofrece. El reino de Dios es de Dios. El reino de este mundo es del diablo. El reino de Dios, para usted entrar en él, usted tiene que sacrificar su vida. Usted tiene que negar al mundo. Usted tiene que sacrificar el reino de este mundo. No hay cómo, no es posible que una persona se arrepienta sin sacrificar el mundo. Es esto lo primero antes de bautizarse en las aguas, de ser enterrado, sepultado. La persona tiene que sacrificar este mundo. Ella tiene que arrepentirse. ¿Entendieron? Mi amiga y amigo. Ella tiene que arrepentirse. Ella no puede ser bautizada en las aguas para cumplir un ritual, un mandamiento de Jesús. No. Ella tiene que arrepentirse de corazón, con toda su fuerza, con toda su mente. Y esto no es un sentimiento, es una actitud que requiere que usted niegue su carne, el mundo, lo que el mundo ofrece. Lo que el mundo ofrece, bueno, pero aquí aquel que quiere recibir el Espíritu Santo, quiere ser salvo, quiere ser dirigido por el Espíritu Santo, quiere tener comunión con Dios, tiene que sacrificar el mundo. El mundo yace el maligno y quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, tiene que sacrificar. Cuando Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio, ¿por qué es que él habló esto con los fariseos? Porque ellos estaban acostumbrados a hacer sacrificios por sus pecados. Ellos pecaban, iban, ofrecían un animal, listo, ya está perdonado. Al día siguiente pecaban de nuevo, ofrecían otro animal y el pecado ya estaba quitado. Era así. Entonces Jesús dijo, no es esto lo que yo quiero, no es esto. Yo quiero mucho más que esto. Él está hablando del sacrificio que la persona normalmente hace con un objetivo del mundo. La persona quiere hacer un sacrificio por el reino de Dios, no por el reino del mundo. Este sacrificio por el reino de este mundo, no hay necesidad. Tiene que sacrificar por el reino de Dios. Muchos sacrifican por el reino de este mundo y conquistan. Solo que conquistan por un tiempo, luego pierden. ¿Por qué? Porque antes de conquistar una vida decente, bendecida, primero uno tiene que conquistar el reino de los cielos, el reino de Dios. ¿No fue esto lo que Jesús habló? Dice así en Mateos 6:33.
Buscad primero el reino de Dios y su justicia, el reino de Dios y de su justicia. Y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, lo que usted precisa va a tener. Entonces, aquí Jesús habla con claridad. Yo quiero misericordia. Yo quiero que ustedes hagan lo que yo estoy haciendo. Yo me senté en la mesa con los publicanos, con los odiados, los rechazados por la sociedad y con los pecadores, porque yo no vine a llamar justos. El justo no precisa de médico. El justo no precisa de médico, pero los pecadores, los enfermos de pecados, cargados de pecado. Fue para estas personas que yo vine. Es muy bueno. Jesús habla con claridad. Él dice, no necesitan de médico los sanos, y sí los enfermos. ¿Y quiénes son los enfermos? Y para que estos enfermos sean curados, es necesario que llegue hasta ellos la palabra de Dios. La palabra de Dios cura el alma. La palabra de Dios cura el alma. El alma es satisfecha con la palabra de Dios. Tiene la orientación de una salud vigorosa, una comunión perfecta con Dios. La palabra de Dios trae paz para el alma. Y usted sabe, muchas personas leen el Salmo 91, y quedan calmos. Solo que ella va allí solo para aliviar su dolor, aliviar su situación difícil, pero luego se olvida y va a vivir normalmente en el pecado y vuelve nuevamente a sufrir. Entonces, lo que cura el alma es la palabra de Dios. Jesús dice, mis palabras son espíritu y vida. Espíritu y vida. Entonces, Jesús quiere esto, que esta palabra que es espíritu y vida, que es lo que Él ofrece para el mundo, para el que sufre, para las personas que sufren mejor. Estas personas que carencian de todo, cuyas almas están sofocadas por el dolor, por el abandono, por la miseria. No solo la miseria física, sino la miseria espiritual, que las personas infelizmente tienen muchas religiones, creen en todo menos en Dios, creen en todo, solo no creen en Dios, y por eso sus almas continúan perdidas, perturbadas, no hay paz. Pero cuando se tiene acceso a la palabra de Dios, Jesús allí, sentado a la mesa con los publicanos y pecadores, era la propia palabra encarnada, la palabra de Dios, el verbo encarnado que estaba dando a aquellos que eran publicanos y pecadores la oportunidad de convertirse y de alcanzar la eternidad, la vida eterna. Entonces, amiga, amigo, espero haberle ayudado a aquellos que tenían dudas con respecto al sacrificio. Jesús, los sacrificios de animales que los rabinos, los judíos hacían para que tuviesen el perdón de sus pecados, era un tipo, era una sombra de lo que vendría Jesús a hacer. Jesús asumió el pecado de toda la humanidad. Él ya pagó su pecado. ¿Usted sabía de esto? Usted que está viviendo en el pecado, Jesús ya pagó por su pecado.
Él pagó con la propia vida. Él dio su propia alma para que usted pudiese tener su alma curada. No precisa usted hacer sacrificio. Entonces, el sacrificio que Él hace respecto para no hacer es por los pecados, porque no hay forma. El pecado que usted tiene que sacrificar es usted creer en el Señor Jesús. Es usted creer que Él ya pagó su deuda y convertirse y arrepentirse. El arrepentimiento es una necesidad, no es una opción, es una necesidad. Todos pecaron, todos igual precisan de arrepentimiento, todos pecaron. Significa que todos necesitan de arrepentimiento. Y es esto lo que Jesús, Él vino a hacer. Él vino no para los sanos, sino para los enfermos, los pecadores, los que están viviendo sobre un régimen del infierno por haber vivido, han comido el pan que el diablo amasó. Entonces Él viene para usted. Él viene para los afligidos, los perdidos. ¿No es esto lo que el apóstol Pablo dice? Que Dios escogió las cosas viles de este mundo, o sea, los malos. Y los publicanos eran viles. Él escogió aquellos que están excluidos de la sociedad, aquellos que nadie da interés, aquellos que nadie cree. Él escogió a usted, amiga, amigo, pero usted tiene que arrepentirse. No es porque Él me escogió, listo, ya está. No, usted tiene que arrepentirse. ¿Qué quiere decir? Usted dar un giro de 180 grados, o sea, dejar de hacer lo que está haciendo de errado. Todo lo que usted hacía de errado. En cuanto usted no deja de hacer lo que es errado, no hubo arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, usted está condenado. Es esto aquí. Esta es la palabra de Dios. Él vino para los pecadores. Él vino para las personas pecadoras. Si ellas aceptan, asumen esta creencia, esta fe de entrega de vida y comienza a vivir de acuerdo con su palabra, con lo que es correcto, esto es vivir arrepentido. Infelizmente, ni todos quieren hacer esto. Por ejemplo, nosotros hablamos de perdón. Si la persona no perdona, ¿cómo es que ella va a recibir el perdón? ¿Cómo es que usted va a querer que la justicia sea hecha cuando es solo para el beneficio suyo? La justicia es justicia, tanto para condenar como también para absolver. Entonces, la justicia de Dios se hace para aquellos que aceptan a Jesús como Señor y Salvador, que se arrepienten, que hacen lo que es correcto, que lo aceptan, que creen en Él y comienzan a vivir una vida íntegra, recta, hablando la verdad, viviendo la verdad. Es esto aquí, una persona de carácter. Deja toda cara durez de lado y comenzó a ser una persona de carácter. Esto es lo que Dios quiere. Quiere de usted, quiere de mí, de todos nosotros. Ahora, la persona, por ejemplo, ella fue injusticiada, pero ella es una pecadora. ¿Cómo es que un pecador va a buscar justicia delante de Dios? En el reino de este mundo, cuando uno hace lo que no sirve, uno va preso. Y delante del juez, uno va a ser juzgado. Va a ser juzgado, condenado o absuelto, de acuerdo con las pruebas. Pero
Con respecto al reino de Dios, la persona, la persona recibe el perdón de Dios cuando la persona es perdonada por Dios. Obligatoriamente, ella tiene que perdonar, porque ella recibió el perdón, entonces ella perdona también. Y si no hay perdón, entonces es muy importante que usted comprenda aquí qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Ahora aprendió el sacrificio que Jesús está hablando, el sacrificio que Él está hablando, que no se debe hacer, es el sacrificio por el pecado. Eso solo Él, el sacrificio por el pecado, solo Jesús puede hacer, nadie más. Hasta porque si la persona, ella hace un sacrificio de ella, un sacrificio por el pecado, si ella es pecadora, ¿cómo es que ella va a sacrificar por el pecado de otras? El sacrificio que uno tiene que hacer es para el perdón de ella, el arrepentimiento de ella. Entonces, es importante aprender qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Está claro? El sacrificio que los judíos hacían era para comprar el perdón de sus pecados. Tenían pecados, agarraban un animal, pobrecito, lo ofrecían en sacrificio, el pecado de ellos era quitado. Pero cuando Jesús vino, Él dijo, acabó con todo, acabó el sacrificio de animal, no tiene que sacrificar animales. Jesús ya sacrifica por todos. Por eso, para que todos puedan percibir los beneficios de los sacrificios, tiene que arrepentirse, tiene que arrepentirse. El arrepentimiento es un sacrificio. Usted deja de hacer lo que a su carne le gusta, o mejor, nosotros dejamos de hacer lo que a nuestra carne bien le gusta, los placeres de la carne. Dios los bendiga a todos ustedes. Piensen en esto. Allí de Mateos capítulo 9, del versículo 10 hasta versículo 13. Dios los bendiga. Hasta mañana.